la Biblia en el libro de Mateo, el capítulo 25, vamos a estar leyendo desde el 14 al versículo 3. Amén. Mateo 25, del 14 al 30. Como siempre, leo uno, ustedes leen otro y todos leemos el 30 a una hora. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro, donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Todos, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén, mis hermanos. Tengo un corazón dispuesto a escuchar palabra de Dios. Amén. No, ¿qué pasa de qué? Mi hermano, Dios les bendiga. Aunque ya en lo que es la parte del comedor, hemos hablado en algunas ocasiones sobre este tema, lo que es un cristiano pasivo. Estamos viendo, ¿verdad?, una persona que recibió bienes de su Señor, pero no hizo nada con lo que Dios le dio. Consideró que con eso hizo lo bueno, puesto de que aunque no se esforzó, no lo robó, él lo entregó nuevamente, aquí está lo tuyo. Pero vamos a ver según la Biblia lo complicado, difícil, perjudicial para nosotros ser un cristiano pasivo. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta oportunidad, mi Dios. Ruego, Padre mío, que me limpies, que me uses. Ayúdame, Señor, a hacer de bendición, que tu palabra puedas ponerla de la forma correcta, Dios. Y, mi Dios, que cada uno de mis hermanos pueda seguir creciendo a través de tu palabra. Nos damos en tus manos, Cristo Jesús. Amén. Bueno, toma asiento, por favor. Cuando vemos allí en el versículo 14, el Señor, ¿verdad?, hablando de su venida, de cómo será el reino de los cielos, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre
que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Podemos entender que el Señor estaba hablando con su pueblo Israel, en cual les dejó a ellos un encargo. Él les entregó tierra, los tomó, les rescató, son de Él. Pero entendemos también, hermanos, que el mensaje de la palabra de Dios no se cierra solamente en el pueblo de Israel. Sabemos que nos habla también a nosotros. Amén. Pero la Biblia dice, mis queridos hermanos, que porque el reino de los cielos trata de indicarnos a nosotros de cómo es los que van al cielo, cómo es ir al cielo, o cómo deben ser los que son de Dios. Es decir, él está haciendo una comparación de cómo nosotros podemos entender, de estar seguros, claros, de los que van al cielo y los que no. Él constantemente habló de la persona cuando va al cielo. ¿Ven? Pero de los tres modos, a uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a uno le entregó 1 talento. El de 1 talento, mis queridos hermanos, no es acto. El problema es que uno de ellos no es acto. Y el que no es acto es el que se relaciona, se asemeja, se entiende que es una persona pasiva, porque no hizo el trabajo como lo hicieron los demás, sino que quedó allí sin hacer nada. ¿Ok? Amén. El Señor también dice aquí, y les entregó al final del versículo sus bienes. Estos bienes, mis queridos hermanos, podemos comprender para nosotros la vida, la familia, cosas materiales, el tiempo. Ahora, lo que quiere el Señor darnos a entender que Él es el dueño de todo eso. Son sus bienes. Nuestras vidas, hermanos, no nos pertenecen. Él es el dueño de nosotros. Ahora, que se muestre entonces que Él espera en nosotros que Él es el que reina. Recibimos de Él entonces para multiplicar. Dios nos entrega a nosotros para multiplicar. Somos multiplicadores. Cuando una persona toma la decisión de no ser ese multiplicador, de no trabajar en la obra del Señor, de no entender que Dios nos entrega algo para que demos frutos a través de lo que Él nos entrega, mi querido hermano, pasamos a ser una persona pasiva. Si usted ya sabe el final de la historia, con este siervo el Señor le llamó inútil, fue lanzado al fuego. Es una referencia, una claridad de que no tuvo un castigo tan severo que no entró en el reino de los cielos. Cuando vamos usted y yo al versículo 18, dice la Biblia, pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Ese pasivo decide no arriesgar. Hermano, yo puedo entender que una persona es introvertido, callado, reservado, pero el problema es que cuando Dios nos toma, Él espera que hagamos grandes cosas para Él. Y cuando usted decide no hacerlo, es decir, no arriesgar, porque hay un problema tan grande hoy en día que usted, al decidir no hacerlo, usted cree que lo está haciendo bien. Usted cree que está siendo cuidadoso. Yo pregunto algo, hermanos. ¿Acaso el Señor no fue arriesgado y por eso perdió la vida? ¿Acaso los discípulos no fueron arriesgados y no perdieron la vida? ¿Acaso la iglesia no fue arriesgada, pero en ese proceso hubieron grandes cosas que Dios hizo con cada uno de ellos? Ellos tomaron la acción. ¿Sabían que la iglesia de Cristo, es decir, cada localidad, se espera hasta una lista o un nombre de miembros activos?
aquellos que están, como dice la palabra, activos en la obra del Señor, constantes, fieles, haciendo para Dios. Porque los pasivos son aquellos que ya es muy notorio cuando una persona llega y no hace nada para Dios, o muy poco, que viene, se sentó y se va. Esa es una persona que es niño, está comenzando, no arriesga, ¿ok? Ahora, sabe que es deudor, porque el problema, hermanos, es que ya usted tiene una cuenta, usted tiene una deuda, porque el Señor le entregó bienes a usted, y el de usted no hacer nada con eso, el Señor cuando vaya a reclamar, o ya está reclamando, mis queridos hermanos, ya usted es un deudor, usted le debe a Dios. Amén. Vemos también, mis queridos hermanos, que Él no lo malgasta, Él lo esconde, Él no lo trabaja, pero el problema dice el 24 y 25, dice así. Versículo 24 y 25, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Ahora la pregunta es, ¿realmente conocía a Dios? El Señor dice en el 26, respondiendo su Señor, dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Entonces, si sabías, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Sí, sabías. Ahora, el 25 dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué está presentando la persona allí? Está presentando dos cosas, hermano. La primera que presenta es una justificación. Pero pregunto, ¿fue válido para Dios? No fue válido para Dios. Lo otro fue, mis queridos hermanos, que dio excusas. ¿Fue válido para Dios? No fue válido para Dios. Luego vemos en el 27, dice: por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El Señor reclama, hermanos, tenías que haber hecho algo. Amén. Escúchame, tenías que haber hecho algo con la vida que Dios te da, con la salvación que Dios te dio, con el ministerio y el don que Dios ha puesto en tu vida, con, mis queridos hermanos, con tan solo tu ser, tu vida, pero también te va a reclamar, mis queridos hermanos, con la familia que Dios tiene. Te va a reclamar, hermanos, con todo, aún hasta lo material que tienes. Dios dice: dame multiplicado de lo que tenía. Bien. Vemos entonces, mis queridos hermanos, que el no hacer trae malos resultados. Recuerde que siempre sacamos a este versículo que es tan claro, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Vemos, hermano, que al final de la historia, dice la Biblia, versículo 28, quitarle pues el talento. Ahora, quítale lo que le doy a él y vamos a darse lo mejor al que produce más. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dice el versículo 30, hermanos: ¿y al siervo qué? ¿Y al siervo qué? Inútil. Echarle en las tinieblas hacia afuera, o sea, fuera de Dios, hermano. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La Biblia, cuando habla del lloro y el crujir de dientes, es eternamente el sufrimiento. Es que la persona se dé cuenta, hermanos, y se pregunte ahorita: ¿por qué soy pasivo? ¿Por qué no estoy orando en la villa del Señor? ¿Por qué no estoy produciendo para Dios? ¿Qué pasa con mi vida? Tengo algo como cristiano. Dios me rescata, Dios me busca. ¿Por qué no estoy haciendo cosas para Dios? ¿Qué pasa conmigo? Hermanos, es peligroso
estar en el estado de una persona pasiva. Y guárdeme de que hay personas que están siendo empujadas a que hagan. Hermano, si estás siendo empujado a que hagas, lamentablemente no lo estás haciendo para Dios, sino porque alguien te empuja. Llegará el momento que nadie te empujará y no lo harás. Y se va a descubrir lo que realmente eres. Un cristiano pasivo. Qué tremendo, hermanos, que ya hay antecedentes en la Biblia de este tremendo problema y está en el origen, desde el principio, una persona pasiva. Hermano, qué riesgo tan grande, por la cual, cuando usted va conmigo a Génesis, capítulo 3, versículo 6, vaya ahí la palabra del Señor. Génesis, capítulo 3, versículo 6, ya hay antecedentes, hermano. Ya la Biblia nos aclara que es peligroso ese estado para nosotros como cristianos. Dice la Biblia, mis queridos hermanos, Génesis 3:6, ya llegaron allí, ¿no? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y algo codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Pero aquí dice lo que hizo con el pasivo. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. El problema, hermanos, que este hombre prefirió ser pasivo. Él sabía que había tenido una encomienda del Señor. Vemos aquí, mis hermanos, que cuando una persona decide ser pasivo, es decir, que permite, hermanos, es cómplice del pecado. Porque cuando ella lo hace, y aunque ella le da a él, y aunque él se justifica, Dios le dice: a ti te condeno. Amén. Entonces podemos ver, hermanos, que el versículo 11 dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual que dice: yo te mandé no comieses? El hecho de que seas pasivo no quiere decir que no vas a tener culpa, porque hay mandamientos del Señor para que seamos activos, para que trabajemos para su obra. Si usted decide ser pasivo, pero el problema, hermanos, es que estás siendo pasivo con tu vida. No estás esforzándote. ¿Me está escuchando, hermano? El problema del pasivo es que dice: no voy a esforzarme a hacer para Dios. El problema del pasivo es que permite que esposa, es que permite esposa que el esposo, es que permite padre que los hijos están haciendo cosas que a Dios no le agrada y adopta la actitud de pasivo. Y he escuchado a personas que, aunque se les corrija y se les enseñe, prefieren decir: lo que pasa es que prefiero hacerlo porque para evitar un problema, porque hay que ser un cristiano manso. Hermanos, yo considero, y perdónenme, mi intención no es ofender, pero creo que también lo he compartido, y ya no sería manso sino menos. Porque el hecho, hermano, el problema es que si tú prefieres ser ese tipo de manso, que no es manso, es pasivo, porque tienes que pararte firme con tus convicciones. Tienes que pararte firme con lo que es correcto. Dios te puso bienes, y tu esposa, tu esposo, tus hijos, hermanos, tu vida son los bienes de Dios. Cuando tú decides ser pasivo y no corregir, y no cambiar, y no pararte firme, hermano, lamentablemente estás siendo cómplice con él. Esto fue lo que hizo Adán, fue cómplice. El problema es que trajo grandes y terribles consecuencias para Adán, para el que le dio un talento, y para todo aquel que hoy en día está decidiendo, hermanos, ser pasivo. Cuando hablo de pasivo, no necesariamente estoy hablando o no quisiera tocar lo que es trabajar en la obra del Señor. Es acomodar las cosas en tu vida, que sabes que están mal y no estás haciendo nada para cambiarlas. Cosas en la familia, cosas personales que hay que cambiar.
Porque si no se hace, hermanos, va a traer consecuencias. Dice la Biblia, hermanos, en el versículo 12 de Génesis 3, dice: y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué está haciendo este hombre? Exactamente lo que hizo el talento. Tuve miedo. La misma respuesta, la misma excusa, los mismos motivos. Y quizás muchos de los que están aquí no han acomodado cosas en sus hogares, no han acomodado cosas en sus vidas, porque tienen miedo a los cambios, a las reacciones. Hermano, Dios está contigo. Debes pararte firme. No estoy hablando de que golpees a la gente, estoy hablando de lo que está mal y simplemente no hay que hacerlo. Y cuando tú te paras firme, por muy difícil que sea ese momento, déjame decirte que si de verdad te paraste firme, si de verdad tú clamas a Dios, tú sabes muy bien que eso tiene que cambiar. Amén. ¿Sabes por qué no cambia? ¿Sabes por qué no mejora? Porque no te has parado firme. Amén. Has preferido ser pasivo y estás destruyendo tu propia vida. Amén, hermano. Amén. Vemos allí, mis queridos hermanos, el 17 al 19, el gran problema. Dice: y al hombre, aquel que prefirió ser pasivo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces estamos viendo, hermanos, que el ser pasivo trae grandes y terribles consecuencias. Pasivo deja obrar a los demás. Hermano, cuando usted deja que los demás hagan, que los demás le estimulen, que los demás decidan por usted, que los demás le lleven a donde ellos quieren ir, que usted le siga a ellos, ese tipo de pasivos, hermanos, están resolviendo los problemas. El problema es que si lo está haciendo mal, que lo más seguro, porque usted debe pararse firme, usted sabe que está mal, conduce su vida también y a todos los demás en un barranco, es decir, en perdición. Hermano, lo que Dios quiere es que tú ya dejes de ser pasivo y tú digas: esto no le agrada al Señor. Amén, hermano. Eso había, yo me acuerdo, en muchos cristianos en tiempo un poquito atrás, por cierto. No, Señor, no tenemos que ir a la iglesia. No, Señor, tenemos que hacer devocional. No, Señor, tenemos que orar. No, Señor, tenemos que cambiar esto en la casa. No, Señor, esto lo tengo que cambiar de mi vida. Este tipo de cristianos son lo que Dios realmente espera en cada uno de nosotros. Amén. Deja de orar, deja orar, perdona a los demás resuelven aún haciéndolo mal. Permanece al margen de una acción. Pero no, porque tú sabes, hermano, no debes hacer eso. Sí, yo sé que es difícil, va a generar conflicto, pero usted va a tener que tomar la decisión de agradar a Dios o agradar a los hombres. Cuando usted agrada a los hombres, usted le va mal. Usted debe agradar a su Dios. Amén. Eso es un miembro activo. No, Señor, no y no. ¿Me está escuchando? Amén. En la contabilidad, hermanos, es tan tremendo que cuando usted pregunta a alguien que sabe de contabilidad, o si usted sabe un poco de contabilidad, el activo es lo que suma, son los bienes que tiene la persona. Es decir, la persona sí tiene un carro, tiene una casa. Él dice: bueno, el carro vale 3,000, la casa vale 10,000, tengo 13,000. Son los activos, hermano. Son lo que suman. En la iglesia, hermano, los activos son lo que suman. En los hijos de Dios, que en verdad son los activos, son los que multiplican, hermano. Pero también están los pasivos. Y los pasivos en la contabilidad son los que restan, es decir, lo que debes. ¿Cuáles son mis pasivos? Bueno, debo la hipoteca, debo
el alquiler, tengo que pagar tal y tal cosa. Resta. Un pasivo no es neutral. Ese es el gran problema que tiene el cristiano, que cree que por ser pasivo es neutral, o sea, no hay problema, no hay consecuencias, no hay dificultad. Recuerda que el Señor prefiere a un frío, a un caliente que se espera, pero al tibio pasivo lo vomita de su boca. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que cambiar. Mira, ese tipo de personas que son comparadas con ociosos, miedosos, recuerden lo que dijo él, tuve miedo, recuerda lo que dijo Adán, tuve miedo. Es algo contradictorio con aquel que supuestamente es salvo, porque la Biblia dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, aquí no deberían haber cobardes, debería haber personas que valientemente decidieron por Cristo. Entonces, cuando usted decide por Cristo, Dios de una vez le da bienes, le dice: usted, su vida es mía y usted debe responderme por su vida. Sus convicciones, lo que va a guiar su vida, ustedes saben que son mis palabras, mis mandamientos, en el cual usted debe defender y cumplir. La familia, usted debe corregir y enseñar correctamente, pero que ha sido, perdónenme la expresión, lamentablemente un cobarde. Y la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. El problema es la cobardía que hay y prefiere ser neutral y para Dios ya perdido. ¿Estamos aquí, hermano? Amén. Se duda de su conversión en Hechos capítulo 3, versículo 19. Vaya conmigo, Hechos 3, 19. El problema, o como número uno, mi querido hermano, del cristiano pasivo, es que se duda de su conversión, hermanos. De verdad que hay allí algo como que no cuadra, algo como que no encaja, hermanos. Hechos 3, 19. Dice la Biblia, mira, importante. Si una persona es pasiva, se duda de su conversión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: así que, ¿está conmigo, hermanos? Arrepentíos y para que sean borrados vuestros pecados. El proceso, hermanos, que estamos aprendiendo y estudiando en estos días del arrepentimiento y la conversión, es la persona que no puede ser salva si primero no se arrepiente, luego recibe al Señor Jesús. Eso es lo que es del agua y del Espíritu. Pero vemos aquí, mis queridos hermanos, que así que arrepentidos y convertidos tiene que haber una conversión ¿para qué, hermanos? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de paso también, para que también, hermanos, vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, la paz que da Dios. Porque una persona se paró firme y en verdad ahora, ¿qué es conversión? Conversión no entra en el pasivo. La conversión no entra en el pasivo. Usted debe decidir ser un miembro activo en la obra del Señor, en la vida cristiana, con su conducta, con su familia, con quien sea. Usted debe pararse con un verdadero hijo de Dios, creo que llegó la luz, con las actitudes correctas. Amén, hermanos. Amén. Por eso, hermanos, mira lo que dice la Biblia. ¿Qué es conversión? Vamos a estudiar lo que es conversión. Escúchenme bien. Es un cambio de mente. ¿Alguien está aquí? Creo que la mente de muchos está todavía igual. Tiene que haber un cambio de mente. Oye, ya yo no soy el mismo. Yo soy un hijo de Dios. Ya yo no puedo tener los mismos comportamientos. Yo no puedo estar de acuerdo. Yo sé, yo amo a mi hijo, yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposo, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no considero que sea correcto, porque soy un hijo de Dios. Ese es el cambio de mente que espera Dios. Amén, hermano. Es el cambio de mente que espera. Si puede prender la otra luz también, los ventiladores, sería de bendición. Ok. Entonces, mis queridos hermanos, vemos que
Convertido, escúchame hermanos, es aquel que hace un giro de 180 grados. ¿Qué significa esto, hermanos? Es una persona que iba de esta manera. Usted y yo, hermanos, escúcheme, usted y yo, presta atención, usted y yo íbamos de una manera en nuestras vidas. Amén, hermano. Usted iba para las fiestas. No importa, yo sigo hablando. Usted iba a las fiestas, usted decía malas palabras, usted, mi querido hermanos, hacía lo que hacía el mundo, usted, mi querido hermano, tenía para ver anormal, ver cosas que a Dios no le agradan. ¿Me está escuchando, hermano? Amén. Pero que el giro de 180 grados es que ya no vivo como vive el mundo, ya no hago lo que hace el mundo, hago un giro y ahora quiero hacer lo que Dios me dice, porque ahora entiendo que mi vida no me pertenece, es de Él, y un día Él me va a reclamar por mi vida, me va a reclamar por mi familia. Antes usted decía a los hijos, no hijo, este no es bueno, no hijo, usted se para firme, no es correcto, a Dios no le agrada y yo no lo permito. ¿Me está escuchando? Amén. Amén. Qué importante es que usted y yo ya tomemos esas decisiones de que en verdad usted sea una persona convertida. ¿Me está escuchando, hermano? Amén. Que sea usted una persona que es convertido, cambio de mente. ¿La mente ya le cambió o sigue siendo el mismo de siempre? ¿Usted cambió o no cambió? Un giro de 180 grados. ¿Usted ya giró o no giró? Es decir, caminar completamente hacia Dios. Hermano, no puedes caminar, digamos que usted iba así, debería ir así, y usted dice, no, ni aquí ni aquí, voy para allá. Hermano, a la final sigue siendo pasivo. ¿Ven, hermano? Amén. El problema del pasivo es que pasa, número uno, que dije, Duda de su conversión. se duda. Usted puede decir, no me importa que se dude de mí. A mí qué me importa lo que piensen los demás, que se dude de mi conversión, ¿qué me importa? Hermanos, no se trata de lo que yo dude, se trata de lo que Dios ya sepa. Se trata de las mismas dudas que usted no debería tener. Usted debe pararse firme como un cristiano y así usted está bien claro de que usted tuvo una conversión. Amén. El problema es que sigue siendo el mismo de siempre. El problema es que no está cambiando en nada o muy poco. El problema es que las cosas están mal y usted decide hacer caso omiso y no lucha por cambiarlas. ¿Me está escuchando, hermano? Entonces se duda de su conversión porque tiene que ser un cambio de mente. Un giro de 180 grados. ¿Ok? Eso es la conversión. Se borran nuestros pecados, hermanos, nos conviene. Cualquiera, mis queridos hermanos, ora, cualquiera llora, pero no cualquiera se convierte. Amén. Versículo 17 dice la Biblia, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros que. Hermanos, aquí está diciendo, ellos quizás hicieron algo en contra del Señor Jesús, esa es la acusación, mi querido hermano, pero lo hicieron por ignorancia. Pregunto ahora, hermano, ¿realmente le vas a decir algo que no sabías? ¿Realmente le dirás a Dios que no sabías que tenías que tener un cambio de mente, un giro de 180 grados? Que Dios te va a demandar tu vida, tus bienes, tu familia. ¿Sabes eso? Si lo sabes. Por eso, mis queridos hermanos, Dios da el conocimiento. De hecho, el Señor habló y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas personas que estaban allí no sabían lo que hacían, pero usted sí sabe. Ahora, ¿cuál es el problema? No tomar. ¿Usted sabe que debe o no debe tomar? ¿Bebe licor? ¿Sí o no? Ajá. Y usted sabe, vamos a ver, vamos a evaluar ese cambio de mente. Vamos a evaluar ese cambio, esa conversión de verdad, porque hay muchos arrogantes todavía, que Dios me los guarde, espero que no estén aquí esta noche, arrogantes que creen que van para el cielo, que creen que son salvos, pero no tienen ningún tipo de conversión. Arrepentidos y convertidos. Y esta persona debe decir, por ejemplo, no tomar, no bailar,
no las pachangas, no mentiras, no fornicación, sí bautismo, sí testimonio, sí congregarse, sí acomodar su vida, su casa, su conducta. Esta es una persona convertida. Dice, ya, ¿por qué se le llama convertido? ¿Por qué se le llama converso? Porque es totalmente distinto a lo que era. Distinto a lo que era. ¿Me está escuchando? Amén. La cuestión es si usted puede analizar con su vida si realmente usted está convertido o no. No es que lloró, no es que lloró, no es que un día dijo, no, listo, ya no soy, sino que haya una conversión. ¿Amén? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Vaya conmigo, por favor. ¿Amén, hermanos? Amén. Dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo que os convertisteis de los ídolos a Dios. Hermanos, te pregunto, ¿eres idólatra o no? ¿Eres idólatra o no? Hay personas aquí que me están mirando y dicen, no, yo no soy idólatra. Hay personas que están aquí que para entender que si están convertidos o no, te pregunto, hermano, ¿idolatras la moda? ¿Te quieres vestir como se visten los pavos, el mundo? ¿O te quieres vestir como se viste un cristiano? Te puedes vestir como un cristiano, pero tu corazón sabe que en el momento que tú puedas, tú te vistes como un mundano. ¿Eres un convertido o no? ¿Hay cambio de mente o no? Por eso es importante que la persona sea consciente de lo que realmente es y no se mienta a sí misma. Una persona no tan solo la vestimenta, hermano, porque ciertamente es el testimonio, es la percepción de lo que él es. Ahora, un gran propósito vemos aquí, porque dice la Biblia, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que os recibiste y cómo convertiste de los ídolos. Hermanos, hay muchas maneras que usted está idolatrando. Quizás usted está idolatrando demasiado el dinero. Está cegado en el dinero. Todo lo que piensa es cómo obtener más dinero. Hermanos, ¿te has convertido? Lo primero para ti es Dios. Hay personas que hasta idolatran la mentira. Siempre, aunque sea una al día, y es cristiano, tiene que decir. Entonces la Biblia dice, hermanos, porque ellos mismos cuentan testimonio de nosotros, la manera que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios. Pero tiene otro objetivo allí, hermanos, los frutos maravillosos, para servir a Dios vivo y verdadero. Escúcheme, para servir. Usted se convirtió para servir a Dios vivo y verdadero. Usted ha hecho eso. El cristiano pasivo no tiene ni la pizca de deseo de servir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en verdad no se ha convertido. Qué tristeza da la persona que pase años en el Evangelio, crea que está bien con Dios, crea que va al cielo y se encuentra con Dios y Dios le diga, no, apartado de mí. Porque tiene que haber una marca ya en la persona puesta, de que la persona se convirtió, un cambio de mente, un cambio de lo que hacía aquí, ya no lo hago acá, ahora hago para Dios, camino con Dios, le sirvo a Dios. Es lo que dice claramente la Biblia, hermano, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Ellos dejaron de tener ídolos, de hacer las cosas paganas que hacían, pero dice para servir. O sea, esa conversión tiene como fruto que la persona de verdad desee, anhele servir a Dios vivo y verdadero. Entonces, mis queridos hermanos, ¿te has convertido o no te has convertido? Dice el versículo 10. Y esperar de los cielos. Una persona convertida es aquella que anhela la venida de su Señor. Anhela
anhela a su Señor Jesús y es todo lo que hay en su mente, porque de verdad espera, es decir, se prepara para su venida. Un convertido se prepara para su encuentro con Cristo. Algunos dirán, no, bueno, todavía no, yo soy cristiano, pero necesito hacer unas cositas primero. No te hagas convertido. Una persona convertida dice, me tengo que cambiar la mente mundana que tengo y tengo que servir al Dios vivo. Esa es la gran diferencia entre un miembro activo y un miembro ¿qué? Pasivo. Pasivo resta, recuerden, hermanos. La otra de las cosas que se debe notar en un miembro activo, o las que lamentablemente se notan del pasivo, número 2, se duda de su transformación. Uno es la conversión, o sea que de verdad él tomó decisión por Cristo, que de verdad anhela, ¿verdad? Entiende que ya hay un cambio de mente. Hermano, pregunto algo, a los que son pasivos, a los que no ordenan sus vidas, a los que no defienden la verdad de Dios en su casa, en su vida, ante quien sea, pregunto, hermanos, si usted en verdad se convirtió, ¿por qué la misma palabra lo dice? ¿Por qué no hay cambios? En la transformación, hermano, viene de una palabra griega que significa en verdad metamorfosis. La transformación viene de la palabra metamorfosis, de la cual, no sé si se acuerdan, algunos jóvenes hicimos un campamento llamado metamorfosis, y es un cambio tal cual, una transformación que es un gusano. Y yo no sé usted, hermano, pues hasta el día de hoy los gusanos lo vemos así como que asquerosito, ¿no? Como que feíto, ¿no? Como que peligrosito, como que de lejito, ¿sí o no? Pero qué distinto vemos una mariposa, ¿cierto? La vemos con esos colores hermosos, la vemos delicada, la vemos hermosa, ¿cierto? Bueno, esa transformación debería haber. Por cierto, primero es largo, luego es gusano y luego es mariposa. Tiene que haber una transformación en nosotros, hermano. Por eso no deberíamos ser miembros pasivos, sino una persona que se le note que está creciendo en los caminos de Dios. Note como dice, yo creo que malentendemos este versículo, Romanos 12:2. Miren, yo creo que esta noche estoy diciendo lo contrario a lo que siempre he enseñado. ¿Por qué? Porque pasivo se cree que es una persona que es tranquila. No, hermanos. Un pasivo es aquel que resta y no suma. El que decide ser neutral es aquel que cavó, escondió la moneda y no hizo nada. Y el Señor le dijo siervo y malo, negligente. Le llamó al inútil. ¿Me está escuchando? Ahora vemos, hermanos, que en este caso dice la Biblia que lo que es la transformación que debería tener una persona que sabe que se convirtió, que se está transformando, es decir, se duda de su transformación. Cuando dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis. ¿Qué está diciendo la Biblia? Está diciendo otra cosa distinta. Dice que el cristiano es inconforme. Escúchame, el cristiano es inconforme. Dice, ¿a qué somos inconformes? No a Dios, no a lo que Dios nos da. Somos inconformes a este mundo, no encajamos en este mundo, no me agrada. Es más, este mundo va demasiado por debajo de mí. Yo quiero algo mucho mejor, quiero a Dios. Por eso dice la Biblia, no conforméis a este siglo, sino transformaos. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo usted se puede transformar? Por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Es decir, ese cambio de mente tiene que estar en la persona que está conociendo más de Dios, del verdadero Dios, de la palabra de Dios, y creciendo cada día. Y mientras más conoce de Dios, más se transforma. Por eso, mi querido hermano, necesitamos, nos mandan a nosotros a transformarnos. Sabemos, hermanos, que de Dios es el poder y la orden. ¿Quién nos puede transformar? Cristo. Él es el buen alfarero, ¿Quién da la orden? Mira lo que dice, es una orden. No está diciendo, mira, quédate sentado que Dios te transforma. No dice, sí. No os conforméis a este siglo, sino transformados. Es una orden.
sino transformados. Ahora, si Dios es el que da el poder y si Dios es el que da la orden, de nosotros se muestra una transformación, que es la obediencia. La obediencia, hermano. Por eso usted y yo tenemos que entender que ya no somos los mismos. Ya yo cambié de mente, cambié de todos mis pensamientos, a lo que hacía, cambié. Ya no me parece apetitoso eso que hacía. Ahora me parece apetitoso vivir para Dios. Entonces hay una conversión, mis queridos hermanos, y después de la conversión procede a la transformación. Yo no me voy a quedar así. Yo quiero seguir creciendo. Yo quiero seguir avanzando. Yo quiero hacer grandes cosas que cuando el Señor me reclame por ese talento que me dio, yo le digo, Señor, aquí está el doble de lo que me dice. Él espera la acción, hermanos. El cristiano pasivo no es un cristiano en realidad. Perdóname. El cristiano pasivo está diciendo claramente que no es cristiano de verdad. Ni se convirtió, ni se transforma. Le pregunto, hermano, ¿cómo usted sabe que se convirtió? ¿Cómo usted sabe que está siendo transformado por Dios? Haciendo lo mismo que está haciendo y lo que sigue el mundo. Hay gente que sabe que donde está, bien sea casa, trabajo, donde sea, y sabe que las cosas están mal y sigue ahí. Esa persona no se convirtió. Esa persona no está siendo transformada. Sabe que debe quitar amistades, sabe que debe dejar de ver cosas que está viendo, sabe que es una nueva criatura en Cristo, y es una persona que sabe que si está mal, Dios espera que en esta misma noche diga, ¿qué pasa conmigo? Yo me decidí por el Señor. Yo no puedo ser ya más pasivo. No puedo seguir haciendo lo mismo que hacía antes. Yo ahora soy una nueva criatura en Cristo. Yo no puedo seguir dejando que las cosas estén mal en mi casa. Yo no puedo seguir. Yo no sé, hermano, pero a veces hay personas, quizás, digo yo no sé, ¿será que son títeres del lugar? Que están ahí solamente para que la gente los mueva como quiera. No, hermanos, yo creo que Dios nos dio un libre albedrío, y ese libre albedrío es tomar decisiones por Dios, para agradar a Dios. Y ahí es donde viene el esfuerzo, la acción, el sacrificio. ¿Ven, hermano? El cristiano entonces es inconformista, no se conforma a vivir sin Dios. Él no se conforma a vivir sin Dios, siempre quiere estar con Dios. Amén. Sabe que no le da riendas sueltas a los deseos. Amén. Sabe que no le da al orgullo, ya elimina el orgullo, quita el orgullo, pelea contra el orgullo, ya no traiciona a Dios. Ya no traiciona a Dios. ¿Por qué él se convirtió? ¿Por qué él está creciendo? Yo no traiciono a Dios. Yo, hermano, le digo, de verdad que Cristo viene pronto. Yo le digo a una persona, mire, una pregunta, ¿y usted traicionó? No, yo nunca traiciono a Dios. Bueno, mire, reciba a Cristo, no, ahorita no. Es para no estar rechazando, lo está traicionando, ¿por qué no? No, es para no entiende. Ven. Y la persona que es cristiana no quiere servir a Dios, no quiere dar su vida a Dios, no quiere cambiar de mente, no quiere hacer un giro de 180 grados, no quiere defender la causa de Cristo con su vida ante su familia y ante quien sea. ¿Saben, mis queridos hermanos? En esa metamorfosis es algo hermoso, porque el gusano se tiene que meter en un capullo. Eso quiere decir que Dios trata primero de una forma interna. Y esta noche quizás Dios quiere llamar a tu corazón, que primero internamente tú aceptes si en verdad, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? Ya dejo que las cosas estén mal, no importa. Ya mi hogar antes se estaba medio acomodando, se volvió a empeorar. Dicen groserías, hacen estafas. Y yo ahí, como el propio jarrón de casa. ¿Me está escuchando? Como nada, pues. Veo que mis hijos no están sirviendo a Dios, no obedecen a Dios. Y yo como un jarrón de casa, el cual sirvo para nada.
No, hermanos, las cosas tienen que cambiar. Yo decidí por Cristo, yo no puedo ser un cristiano pasivo. Yo debo cambiar. Amén, hermanos. Amén. ¿Sabes por qué? Una de las grandes pruebas es que esta noche debería estarte hablando del Espíritu Santo. Hablando, diciendo, hey, es contigo, está mal. Acomoda las cosas en tu casa. Acomódalas. Está mal, párate firme. ¿Alguien ha peleado en la historia de la Biblia una batalla para Dios? ¿Una batalla para Dios? Ninguno pierde una batalla para Dios. Hermanos, si usted en verdad se convirtió, muestra. Si usted en verdad es transformado, crezca cada día. Son dos cositas que son contrarias a un cristiano pasivo. Realmente muestra su conversión y realmente es una persona que es transformada cada día. Amén, hermanos. ¿Qué va a decidir para Dios? Dice que nosotros debemos ser renovados cada día. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y mira lo que dice la Biblia: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo debo estar todos los días como un convertido, un verdadero hijo de Dios, buscando la manera de agradar a mi Dios. A ver, te vas a tener que parar firme ante muchas personas. No estoy diciendo que les faltes el respeto, no estoy diciendo que lo golpees, te estoy diciendo que debes pararte firme y decir: eso es amar delante de Dios. Yo, no sé usted, pero yo no lo puedo hacer. Amén. ¿Habrá algún convertido esta noche? Alguien que sabe que Dios le habló y Dios está reclamando: ¿qué pasó con mis bienes? ¿Qué pasó con mis bienes? Yo quiero multiplicación. Yo quiero frutos. ¿Qué pasó con mis bienes? ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿En verdad está mostrando que no eres un cristiano pasivo? ¿Están sucediendo cosas mal delante de ti y de paso te ríes? ¿Te produce burla? ¿Cosas mal delante de ti y no te duelen? ¿Cosas que desagradan a tu Dios y no las cambias? La pregunta sería: ¿te has convertido? ¿Estás siendo transformado por Cristo? ¿Qué le debemos a Dios? Amado Dios, yo te doy las gracias, Señor.